Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir hoy una clase más de San Lucas. Nos habíamos quedado en el capítulo 1, versículo 38, ¿verdad? Hoy seguimos con el 39, así que bueno, eso vamos a seguir y les leo. Visitación de María a Isabel es el título. Por aquellos días, María se levantó y marchó deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y en cuanto oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó de gozo en su vientre. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamando en voz alta, dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? Pues en cuanto llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Y bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que se te han dicho de parte del Señor. Bueno, entonces es la visitación de María a su prima Isabel. Y evidentemente esta visita fue movida, la Virgen la hizo movida por la caridad, ¿verdad? Porque a ella le habían eh, anunciado que iba a ser la madre de Dios, o sea, gran cosa, iba a ser la madre del Mesías tan esperado, y sin embargo ella, enterándose de que su prima, que era mayor de edad, estaba esperando un niño, un bebé, se traslada a ayudarle. Y un viaje de aproximadamente 4 días, ¿verdad? Estando ella en la situación en la que estaba, ¿verdad? Diciendo quién era. Entonces, una clara enseñanza que nos hace, ¿verdad? De servicio y de cariño, de amor, ¿verdad? A su prima, a otra persona en este caso, ¿verdad? Dejando de lado todo egoísmo, toda soberbia, ¿verdad? De sentirse la madre del Mesías o de pensar en ella, ¿verdad? De pensar que ella tenía que descansar, que ella tenía que cuidarse, que ella tenía que lo que sea, ¿verdad? Entonces, qué impresionante cómo la Virgen nos enseña desde el primer momento en el que es elegida como Madre de Dios. Isabel le bendice, ¿verdad? Le bendice a María con las mismas palabras que el ángel, que el arcángel, ¿verdad? Es honrada por ángeles y por los hombres, es lo que le dice, ¿verdad? Al decir el Ave María, nosotros al rezar actualmente, ¿verdad? Le saludamos y le honramos a la Virgen eh, en su excelsa dignidad de ser la Madre de Dios, ¿verdad? Y le damos gracias de paso a Dios por habernos dado a Jesucristo por medio de la Virgen, ¿verdad? O sea que esa es la actitud que tenemos que tener a la hora de rezar el Ave María, ¿verdad? Eh, la madre de mi Señor, le dice Isabel, ¿verdad? Eso equivale a la madre del Mesías, ¿no? O sea, es una clara muestra, ¿verdad? De que le reconoce como la madre de Dios, la madre del Mesías, ¿verdad? Y dice, bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que se te han dicho de parte del Señor, ¿verdad? Que será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Eso le había dicho San Gabriel. Y en el momento del saludo, en el momento que la Virgen le saluda a Isabel, el niño salta de gozo en su vientre. Y ahí es glorificado, o sea, ahí es librado, más que glorificado, es librado del pecado original. Aunque él nació con el pecado, es librado ya en el momento en el vientre de su madre, ¿verdad? O sea, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, como le dice el ángel, ¿verdad? El arcángel. Y eh, Isabel, entonces, es la primera en proclamar la bienaventuranza de la Virgen María, ¿m? Alabando su fe, porque es la gran fe de la Virgen la que nos pudo
la que nos trajo, la que nos dio, ¿verdad? La posibilidad de tenerle al Mesías en la tierra, de que nazca el Mesías. Es un ejemplo de entrega, ¿verdad? Las disposiciones de la Virgen son de sumisión completa y de acatamiento pleno, ¿verdad? O sea, que acata lo que el arcángel le dice de parte de Dios. Entonces, evidentemente que tenemos que imitarle en ese acatamiento, en esa sumisión, porque Dios es el creador, nuestro creador, es nuestro Padre, además, ¿verdad? Nos ama inmensamente, no solo nos creó, sino que nos creó por amor, ¿verdad? Entonces tenemos que hacerle caso, ¿sí? Cumplir su voluntad sobre nosotros. Y la Virgen está perfectamente asociada a la redención, ¿sí? De Jesús. Nos redime del pecado, ¿verdad? Nos redime del pecado original y la Virgen es la co-redentora, o sea, redime como ya veíamos en la clase pasada, como co-redentora, o sea, mantuvo fielmente su unión con Jesús desde su concepción hasta la cruz, ¿verdad? Desde que la Virgen fue concebida, luego concibió al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo y hasta la cruz se mantiene fiel a todo lo que Dios le va pidiendo. Bueno, y a continuación viene el Cántico de María, ¿m? El Magnificat. En el momento que Isabel le alaba, le dice esas palabras tan lindas que acabamos de ver, ella exalta o exulta, mejor dicho, sobre la situación en la que la situación que está viviendo, que es que Dios le eligió para ser la madre del Mesías. Entonces, a continuación, dice, María dijo, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso, cuyo nombre es Santo, cuya misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Manifestó el poder de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió sin nada. Acogió a Israel, su siervo, recordando su misericordia, según había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. Entonces, qué grande es todo esto que hace la Virgen, ¿verdad? El Magnificat que reza, que canta, que expresa, ¿verdad? Tiene una singular belleza poética. Y sobre todo es que evoca pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, te digo para que te fijes después, 1 Samuel 2, capítulo 2, versículo 1 al 10. Eh, entonces, en este Magnificat, en esta oración de la Virgen, se distinguen tres aspectos, tres estrofas, tres situaciones, ¿verdad? Tres hechos. Primero que nada, María glorifica a Dios por haberla hecho madre del Salvador. O sea, eso es lo primero y esa es la razón de su Magnificat, ¿verdad? Del Magnificat. En segundo lugar, nos enseña la predilección de Dios por las personas humildes. ¿Mm? Y esto es grandioso porque justamente ella en su humildad hace que Dios se fije en ella, porque es humilde. Y en tercer lugar, proclama el cuidado de Dios con el pueblo escogido, con Israel. El mayor título que se puede tener es el de judío.
Entonces dice, según había prometido a nuestros padres, Abraham y a su descendencia para siempre. ¿Verdad? Eso es lo que dice al final. Acogió a Israel su siervo, recordando su misericordia, según había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. ¿Verdad? Entonces, proclama el cuidado de Dios con el pueblo escogido, con Israel, ¿verdad? Que le rechaza lastimosamente y entonces Dios se tiene que elegir otro pueblo, que es la iglesia. Entonces la alegría de la Virgen se desborda en el Magnificat. Y convenía que, así como el pecado entró por la soberbia de Adán y Eva, el Mesías entrara a la tierra, a la vida, por la humildad de la Virgen. ¿No? Qué contraste, qué hermoso contraste. Qué grande es el valor de la humildad. O sea, así como por la soberbia de querer ser como dioses de Adán y Eva entró el pecado, la vida, con mayúscula, que es Cristo, entró al mundo a través de la humildad de la Virgen, del saberse nada, del creerse nada, y sin embargo, eh, ser elegida por Dios. Porque el mayor pecado que nos aparta de Dios es la soberbia, el orgullo, ¿m? Más que la lujuria, aunque la lujuria en sí misma es un pecado que aleja de Dios, porque es la carne, ¿verdad? Que se goza en sí misma, alejándose de su creador, pero la soberbia es la lujuria del espíritu, se podría decir, ¿verdad? Estoy inventando algo en este momento, pero se podría decir de alguna manera que es la lujuria del espíritu porque se desvirtúa, ¿verdad? Se pierde. Y Dios premia con el reconocimiento por parte de los hombres, ¿m? Eh, a la Virgen, ¿verdad? Cada vez que rezamos el Ave María, le estamos glorificando a Dios y estamos glorificando también a la Virgen, ¿verdad? Por su fiat, por su sí, ¿verdad? Los soberbios de corazón, qué fea es la soberbia, hasta humanamente, ¿verdad? Es rechazable, se rechaza a la gente que es soberbia, que se cree, que desprecia a la gente o que se cree más que los demás, ¿verdad? Porque encima esta soberbia, este pecado, este defecto, no viene solo. ¿M? A continuación suya le siguen muchísimas otras, que son la envidia, la injusticia, la avaricia, ¿verdad? O sea, los 7 pecados capitales se hacen ahí presentes, ¿verdad? Que intentan sacar a Dios de su trono, de su trono de creador, de dueño, ¿verdad? La soberbia es el peor de los pecados y el más ridículo, ¿verdad? Porque es ridículo el hombre creyéndose Dios cuando que no lo es, ¿verdad? Eh, Serán los humildes los que recibirán este ofrecimiento divino, ¿verdad? Los autosuficientes, los que se creen que tienen todo, que no necesitan de Dios, no tendrán los favores divinos, porque no los buscan, no los piden, no los quieren, ¿verdad? Quedarán privados de ellos. Y al no desear los bienes divinos, quedan privados de ellos, porque no quieren, no buscan, no. Eh, Te quiero leer, quiero ver de dónde viene esta parte. Eh, a ver si encuentro. Acá. Entonces, estos serán los autosuficientes, no tendrán a Dios. Y eso es lamentable, ¿verdad? Por eso se suele decir, se asimila a los que tienen pocos medios económicos, se les suele decir humildes, ¿verdad? Porque son personas que saben que necesitan de Dios y rezan pidiéndole, porque necesitan cosas. Mientras que los que tienen, entre comillas, ¿verdad? Los ricos,
piensan que no necesitan nada porque tienen cosas materiales. Entonces, es mucho más fácil que sean soberbios, ¿verdad? Que se alejen de Dios, que no le busquen a Dios, que se crean autosuficientes, ¿verdad? Entonces, Dios condujo al pueblo de Israel como un niño, como a un niño, ¿ya? Fue llevando, de a poquito le fue llevando. Moisés, Josué, David, y ahora lo conduce de manos del Mesías, ya que se compadeció de los judíos y de todo el género humano. ¿Mm? Esto es grandioso, ¿verdad? Lo leemos pronto, lo decimos pronto, pero es la maravilla, la única maravilla que existe en el mundo, ¿verdad? Así como hay la octava maravilla, de 1 a 8, ¿verdad? Las maravillas del mundo. Hay algunas que no están consideradas maravillas, pero son maravillas, ¿verdad? Pero la real maravilla es que Dios se haya hecho hombre, ¿verdad? Dios que se hizo hombre y pensar que nos acostumbramos, ¿verdad? Nos acostumbramos a esa realidad de que Dios que haya sido concebido en una persona humana y se haya hecho hombre, ¿verdad? Después, más adelante, vamos a ver el nacimiento de cuando ya nació, ¿verdad? Cuando ya se hizo hombre realmente, ahora fue concebido. Y esta promesa del Mesías fue hecha eh, muchísimas veces, ¿verdad? Muchísimas veces Dios prometió al Mesías. Dios dijo, bueno, como ustedes cometieron la primera promesa, fue justamente Adán y Eva, ¿verdad? Cuando ellos cometieron el pecado. Y esa vamos a leer porque es la más grandiosa. Génesis 3:15. Entonces, voy a ver si encuentro rápidamente, porque acá tengo Génesis. Génesis 3:15. eh, acá. Entonces viene el pecado, acá viene. Entonces, acá viene el castigo de Dios, ¿verdad? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te herirá en la cabeza mientras tú le herirás en el talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores, los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz tus hijos. Hacia tu marido, tu instinto te empujará y él te dominará. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí comer, maldita sea la tierra de tu causa. Con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Un ratito que voy a ver qué número decía, 3:15. 3:15 justamente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ese es el 3. Acá está todo, es todo el 15. El Señor Dios hizo unas túnicas de piel para el hombre y su mujer y los vistió. Y el Señor Dios dijo, He aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal, que ahora no extienda la mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Así pues, el Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén para que trabajase la tierra de la que había sido tomado. Cuando lo hubo expulsado, puso al oriente del jardín de Edén querubines blandiendo espadas flameantes para guardar el camino del árbol de la vida. Yo no encontré dónde le promete el Mesías, pero bueno, fíjense ustedes después porque no quiero extenderme más. Entonces, Génesis 3:15. Abraham también le prometió Génesis 22:18. A David en 2 Samuel 7:12 y también San Juan nos recuerda, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús. ¿Mm? Entonces, hasta aquí llegamos hoy, ¿verdad? No quiero alargarme mucho para que puedan escuchar esta clase en algún momento y no les lleve mucho tiempo. Entonces, llegamos hasta aquí, no acabamos todavía el capítulo 1.
Llegamos al versículo 50, pero como les había ya adelantado, es largo el primer capítulo, ¿verdad? Eh, entonces vamos a continuar luego, ¿verdad? Hasta el 56 llegamos. Entonces, espero que les sirva para agradecer a Dios que haya sido tan bueno y nos haya rescatado del pecado enviándonos al Mesías. Y a nosotros nos toca corresponder, ¿verdad? Corresponder a esa gran misericordia de Dios con nuestra vida de hijos de Dios, ¿verdad? Con nuestra vida de cristianos, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo los preceptos de la iglesia, y de esa manera vamos a ir avanzando en nuestra unión con Dios hasta llegar a la meta final. Hasta la próxima. Perdón.